Amigas, amigos, amigues, todos bienvenidos sean a La Conjura de los Necios, un programa cómico, fársico, político, cultural, pues donde hablamos de películas, de libros, de temas más o menos de agricultura y recursos hidráulicos. Cabe decir que todo lo que hemos visto últimamente en política y en muchos lados más, habla, creo que fundamentalmente sobre el tema del snob. ¿Qué es un snob? No, formalmente siempre pensamos ahí que se cree demasiado, que intelectualmente se siente más allá del más allá, que pelucea a los demás porque no están a su altura intelectual. Pensemos, por ejemplo, en Krause, pensemos en Aguilar Camín, pensemos en la doctora Dresser y muchos más, ¿no? Que creen que por su, su historial de logros, aparentemente, pues son más chichos que los otros. El maestro William Thackeray, un escritor notabilísimo de hace ya algunos ayeres, escribió este libro, El libro de los snobs. Y también el músico profeta Boris Vian, un escritor fundamental que todos deberíamos de caerle a su escritura, por ejemplo, Que se mueran los feos, no es ninguna alusión personal, es un libro interesantísimo, divertidísimo. También tiene canciones, también era un músico, abrevó en el jazz hacia los años 30, murió muy joven tristemente, pero dejó una obra, El rompecorazones, dejó un historial de escritura maravilloso, pero también tiene una canción bellísima que se llama Je suis snob, o sea, yo soy snob. No, reconociendo esta forma de ser, ¿no? Que lo vemos ahora muy bien en estos intelectuales que se sintiéndose muy, querían dar clases de moral, querían decir yo soy aquel, y al final no sirvió de nada tanto esnobismo. Pero el asunto aquí es, sí, enfrentarnos también a estos personajes que abundan mucho, los snobs, los que creen que saben demasiado y que por saber demasiado son mejores que los otros. Y el maestro William Thackeray, bueno, pues se aventó tuvo una disertación, ¿no? Como en principio estos snobs pasaron pues de ser caballeros galantes, bien atildados, que de pronto empezaron a circular en los escenarios londinenses de finales del siglo XIX. Entonces, el dandismo que le llamaban en buena parte, pues muchos escritores entraban en esa imagen. Pero bueno, el asunto es que tengan cuidado con los snobs, tengan mucho cuidado y si se los encuentran, pues no les den de comer. Son como los trolls. Como dice la primera ley del Twitter, no le des de comer a los trolls. Igual, no le des de comer al snob. Y pues también pueden leer al gran escritor John Kennedy Toole, que en su libro que le da nombre a este programa, La Conjura de los Necios, también habla de este otro esnobismo que viene de alguien, digamos, si tú lo ves físicamente bajo, sin gracia, feo, poco aseado, digamos el anti-dandy, pero que sabe demasiado y que también tiene formas de ejercer el esnobismo y por su capacidad intelectual, a pesar de todos los pesares, mantiene esta idea de ser un snob. Y por supuesto, quien diga que no es snob, es snob. Yo, por ejemplo, yo no soy snob, pero en el fondo sí lo soy. ¿Ustedes qué opinan? Pasemos a otros asuntos. Regresó la telenovela semanal, papá. Ya regresó. La estuvimos esperando mucho tiempo. Cuando nos quedamos sin Juego de Tronos, pues fue difícil, sobre todo por lo traumático del final, que sí estuvo muy grave. Uno de los peores finales de la historia. Lo mejor del final del Juego de Tronos fue esta pieza que produjeron la gente de Juego de Tronos, sobre cómo se hizo los últimos capítulos de Juego de Tronos, cómo traían el personal, cómo eran sus ambientes difíciles, cómo construyeron esos grandes escenarios, cómo aprovechar lo que ya estaba. Una cosa que se ha hecho, pero hay un momento fundamental en que los dos protagonistas tienen que leer ya el último guión y la mera reina de los dragones, ¿no? Estaba leyendo y aparece el señor Jon Snow, llega y se le queda viendo. O sea, ¿sí? Sí, y lloraron los dos. Ese es el mejor final que el final de que vimos, que estuvo bastante tenebroso. No se les voy a contar a quien no lo haya visto, pero la verdad,
Sí, muy malo. Hay otros peores, por supuesto, pero este sí estuvo chafón. Pero bueno, a partir de ahí nos hemos, mucha gente, pienso millones de personas, que vemos esta telenovela, ese telenovelón, este culebrón semanal que se llama La Casa del Dragón. Es decir, una historia que se realiza, que se lleva a cabo 200 años antes de la aparición de los personajes de Juego de Tronos. Digamos, los Targaryen, como siempre se habló, pues sí tenían su pasado. Y su pasado los condena. Y los Targaryen, los meros meros de los dragones, pues sí eran bravos y tenían ondas muy mafufas y por supuesto la lucha por el poder, pero también el empoderamiento de la mujer. Aquí es muy importante. Digamos, a la muerte del rey, las mujeres son las que se disputan el poder. Y los hombres también quieren, pero pues no saquen, se los mandan a la goma. Y las mujeres son las que se disputan el poder. Hay división de poderes, quién se va a quedar, quién no con el poder. Y la lucha entre ellas, pues es muy compleja, muy compleja. Y los Targaryen son bravos y son grandes batallas, pero también son grandes batallas emocionales, ¿no? Abandonos, pérdidas, amores, romances, sexo, como siempre, ya saben, Juego de Tronos sin sexo no es Juego de Tronos, pues es como Paco Stanley sin el gallinazo, más o menos. Entonces aquí vemos mucho de eso, como siempre, y claro, los grandes escenarios, tumultuosas producciones. Es muy emocionante ver La Casa del Dragón, pero pues es esta lucha del poder donde las mujeres son las más inteligentes, las más sabias, que con todas sus dudas, en el fondo no quieren la guerra, pero bueno, pues la guerra, pues la guerra es la guerra, y entre la guerra y la paz, siempre la guerra pues se agarra por su cuenta las parrandas. La Casa del Dragón, por supuesto, no demerita en ningún sentido frente a Juego de Tronos. Es un espectáculo visual increíble, grandes escenarios, los castillos, unos muy tenebrosos que sí parecen el castillo de Grayskull, sí parecen unos muy, muy gachos, pero también hay un gran cuidado estético, como siempre se puede ver en la obra, en esta obra, pues en estas series tremendas de HBO. Y pues siempre inspirados en la escritura de J.R.R. Tolkien. George R.R. Lo conté con R. de Tolkien, perdón. George R.R. Martin. Que este personaje, Martin, que ya saben, es un gordo con barbón y con sus gorras y todo eso. Pero se tardaba mucho en escribir y por eso se colgó el final de Juego de Tronos, porque se tardaba mucho. Ya, apúrale. Que esto es la cosa calmada. Entonces, ya ven cómo son los escritores. Entonces, bueno, ya le compraron los derechos. Ya saben que lo vamos a hacer nosotros, porque si no... Y claro, pero él está ahí y está presente, que el espíritu de esta historia, la canción de Hielo y Fuego, se mantenga. Y bueno, pues es un telenovelón, un culebrón de rompe y rasga. Vale mucho la pena verlo porque sí te devuelve la fe en las grandes producciones, pero también en las historias de hombres y mujeres que a pesar de ser reyes o plebeyos, también sienten, aman, odian, y la muerte puede seducirlos en cualquier momento. Una noticia difícil para ciertas generaciones. Murió Françoise Hardy, que era, digamos, una de las grandes representantes de esas transformaciones musicales, visuales, emocionales, culturales de los años 60. Françoise Hardy es una cantante francesa de las que encabezó todos estos movimientos que llevaron a la canción francesa, la chanson française, hacia niveles más altos, más eróticos, más fuertes, más rudos. La mujer empoderada, viene pues sí, la pastilla, ¿no? Llega también la revolución sexual. Y ellas se encabezaron en Europa, en Francia, y digo varias porque eran ya... personajes que se nos han adelantado, pero Françoise Hardy, la canción más famosa de ellas es Comment te dira Dieu, que es ¿cómo te dirá Dios si eres un maldito perro? Más o menos. Entonces, una voz exquisita, deliciosa. Todavía muchos años después se mantuvo en este trajín del musical. Pero ya su obra era una leyenda viviente. Tristemente falleció un tiempo, no había el momento como de dedicarle pues un recuerdo. Entonces
pongan sus canciones, chequen, están en Spotify por si no los encuentran. Ya los discos están difíciles, pero pueden encontrarlos ahí, su música en Spotify. Uno de los personajes que estuvo cerca de ella y que fue, digamos, por supuesto, un personaje fundamental de esta historia, de estas historias, son Jane Birkin, que también falleció hace unos meses también. Ella también encabezó esta revolución sexual europea, francesa, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, ella estuvo cerca de, pues, el gran provocador, el agent provocateur de toda la historia, ¿no? Este enorme representante de lo erótico. Ay, ya no veo nada. Pero bueno, Jane Birkin estuvo cerca de todo esto y también con François Hardy y muchos más estuvieron ahí al frente. Así que cáiganle. Esta es la autobiografía de Jane Birkin, Monkey Diaries. Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg es el gran creador de la nueva canción francesa más poderosa, muy sexual, erótica, muy provocadora. Entonces, en ese espíritu estaban estos personajes: François Hardy, Jane Birkin y Serge Gainsbourg. Ya que estamos en la onda francesa, el Tour de France, la Vuelta Ciclista a Francia, es uno de los grandes espectáculos deportivos de la Francia. No el triunfo de la ultraderecha que se está acercando. Ya la izquierda quiere mantenerla, pero ya tardíamente. Qué barbaridad, se ha tardado 1000 años en responder. Pero aquí la Vuelta Ciclista a Francia siempre lo vemos como algo un poco lejano, porque en México no somos tan cercanos al tema del ciclismo. Pero en Europa y en Estados Unidos también es una cosa culturalmente muy poderosa. Pero esta serie se llama Au cœur de Peloton, que es una producción de Netflix y la televisión francesa sobre la Vuelta Ciclista a Francia. Es impresionante cada detalle, no solo los accidentes, que son muy espectaculares, pero también la vida de los corredores, los equipos, cómo están divididos. Es una cosa, uno cree que nada más se sube a la bicicleta y ya. No, los equipos se conforman, hay un líder y los demás ciclistas trabajan para él en la medida que van avanzando y el tour son 8.850 kilómetros. Entonces son etapas de entre 80 y 150 kilómetros, y montañoso, el dolor, de veras la pena, los accidentes, y también la vida personal de los ciclistas, también de los dueños de los equipos, cómo se la juegan en cada etapa. La gente es abrumador. Todos hemos visto imágenes de cómo las carreteras francesas se llenan de los lados de un público feroz, un público combativo, un público, pero de veras fanático. Entonces es muy impresionante cómo pasan tan cerca de la gente las bicicletas y eventualmente se los llevan de corbata. Entonces es muy, muy interesante ver digamos, tiene parte de documental. Es muy parecido en ese sentido a lo que se ha hecho alrededor de la Fórmula 1 o del tenis, ¿no? Esas historias desde dentro, desde el entrenamiento, desde el camión que los transporta, el intercambio de responsabilidades, el sufrimiento, porque si hay una palabra constante en el ciclismo más de alto nivel, como es la Vuelta Ciclista a Francia, es la pena y el dolor. El disfrute solo llega cuando se consigue un triunfo, pero si no, es el dolor, el cuerpo, los músculos. Es una entrega, es heroico y abismal, y es misterioso, y es tremendo. Tanto las subidas, ¿no? Trepar montañas, pero prácticamente con la pura piel, puro músculo, y ves las piernas correosas. Todos los ciclistas son muy delgados, ¿no? Y así lo exige, porque además tienes que tener poco peso para subir más esas pendientes y luego bajarlas. Son bajadas de 120 kilómetros por hora en carreteras, en una bicicleta, que por supuesto valen 150 mil dólares, pero que no te protege nada. Es como decía alguien por ahí, es como bajar pues solo protegido por un hilo dental. Así que es muy emocionante, es muy interesante, es muy divertido y también
de veras de pronto te duelen las coyunturas, te duelen las rodillas. Y también, no es que no lo hubiera antes, pero ahora, digamos, la idea del coleccionismo se ha vuelto más popular. Parecía que el coleccionismo era solamente dedicado a pues, ciertas personas adineradas y demás. Y en efecto, ¿no? Las que tienen lana, pues pueden comprarse un Picasso. Los que no tienen lana, pues no. y no puede. Y luego, gracias a programas como El Precio de la Historia, hemos visto cómo, pues, algo que tienes en tu casa, ¿no? Mi abuelo me dejó este viejo casco. Y resulta que pertenecía a un vikingo y ese vikingo mató a no sé cuántos y luego se quedó varado en el Atlántico, no sé, en el mar, en los fiordos noruegos. Y alguien lo rescató y entonces vale una fortuna. Y eso es maravilloso. De repente te encuentras con que, o sea, esta cosa que me regaló mi tatarabuelo, ¿vale algo? No, amigo, vale mucho. O no vale nada. Eso lo hemos visto en ese programa. Pero hay, digamos, una escala superior, que es lo que hace el señor Goldin. Se llama Goldin Auctions, que es el coleccionista más importante del mundo, el señor Goldin, que tiene una empresa gigantesca. Esta empresa está dedicada a captar, digamos, objetos de coleccionista maravillosos. Los tenis que Jordan usó en el partido número 5 del campeonato, tal, con el que tiró y no sé qué, y ganaron. Bueno, eso lo tiene. O cualquier cosa. O la primera tarjeta de béisbol que hubo en la vida, el que se llama Wagner, y esa vale $10 millones. Pokémones de $1 millón, amigos. Pokémones. Es increíble que alguien gaste en Pokémones $1 millón, pero hay. O todo lo que ustedes se pueden imaginar. Un recuerdo del Titanic, la mano de una momia, cosas que a la gente le pueden llamar la atención, y hay millonetas que con la lana para hacerlo. Y luego una vez que las encuentran, las ponen en subasta y los precios pueden ser exorbitantes. Y el personaje es interesante porque tiene una hija, tiene un montón de gente trabajando a su alrededor, cada uno tiene su historia, los que venden, cómo lograr que un coleccionista que tiene 850 pelotas firmadas por Baby Ruth, las venda y todo. Es muy emocionante y los productos que tiene este señor. La primera camiseta con la que usó Jackie Robinson cuando llegó a jugar béisbol como el primer beisbolista negro de la historia, que vale $1 melón o 15 melones. Y así. Entonces es muy emocionante, cáiganle a Golden Auctions, eso de Netflix. Entonces hay mucho que ver, hay mucho por oír y pronto hablaremos de esta novela. Dejen que la termine, está muy buena. Mieko Kawakami Heaven, muy interesante. Hay cosas que vamos a seguir viendo, así que nos vemos pronto. Déjense ahí, escriban, manden sus comentarios, sus likes, es muy importante. Sí, además si tienen el ánimo y todo, échenle un 20 al piano, compartan los links, compartan las ligas y por supuesto inviten a la gente a suscribirse, a sus amigos, pero sobre todo a sus enemigos. Nos vemos pronto, déjense ahí.